Un cordial saludo, mi nombre es Laura Caterine Pérez Nariño y junto a mi compañero Joan Sebastián Cárdenas hablaremos sobre la variable cuantitativa. Y para eso veremos un ejemplo y vamos a leer el siguiente problema. En la universidad se realizó una encuesta a un grupo de 50 estudiantes para saber la cantidad de libros que se leen anualmente. Así que aquí podemos ver las respuestas y para poder realizar el proceso vamos a realizar una tabla de frecuencia. Para eso necesitamos hallar el rango, que es la resta de el número mayor entre los datos menos el número menor entre los datos. Y el resultado, ese será el rango. Lo siguiente será los intervalos. Los intervalos es el número de casillas que se deben hacer para organizar los datos, ¿sí? Entonces, la fórmula sería 1 más 3322 logaritmo 50, que es el número total de los datos. Y bueno, nos daría 6.643, pero se aproxima al siguiente número, que sería 7. Entonces se harían 7 casillas en la fila, en la columna, para organizar los datos. Lo siguiente es la amplitud, ¿sí? Y la fórmula sería el rango sobre los intervalos. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es como es una tabla con datos agrupados, entonces lo que se hace es lo que va de un dato a otro, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, de ahí sería de 2 en 2. Entonces por eso en la parte donde dice clase, dice de 8 a 10, ¿sí? Entonces es como el espacio de números que hay entre un dato y el otro por cada casilla. El siguiente punto o el siguiente paso que debemos realizar es la marca de clase. La marca de clase nos sirve para hallar la mitad entre la amplitud, ¿sí? La fórmula sería el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Así nos da la mitad de la amplitud, que es lo que llamamos marca de clase. Y pues el ejemplo lo podemos ver en la primera casilla, que sería 8 más 10 dividido en 2. Primero se realiza la parte de arriba, que serían 10 más 8 sería igual a 18 sobre 2, o sea, dividido en 2, que nos daría igual a 9. Ahora vamos con la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato. Es por eso que la tablita de arriba, donde están las respuestas de los estudiantes, pues los números tienen un color, ¿sí? Que es el número de veces o el número de respuestas de acuerdo a los intervalos que se realizaron en la amplitud, ¿sí? Entonces, simplemente se mira en la tablita, se seleccionan cuáles números hay de 8 a 10, pero sin contar el 10. Es decir, se cuenta 8 y 9 y esos son los números que se seleccionan y se cuentan en la tabla. Cuántas veces se repiten y ese es el número que iría en la frecuencia absoluta. Luego encontramos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se realiza? Bueno, dice que es la suma de la frecuencia que debe dar como resultado el número total de los participantes. Entonces, se toma el primer número de la frecuencia absoluta, en este caso que sería el 6, y
a ese 6 se le va sumando el número de abajo. Por ejemplo, se suma 6 más 12, que serían 18, luego se le suman 7, que serían 25, y así sucesivamente con los otros datos, y debe darnos el número de datos de los participantes, ¿sí? En este caso fueron 50 nos debe dar como total de la frecuencia absoluta acumulada. El siguiente paso sería la frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora veremos la media, que se obtiene de la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de ellos. Y aquí podemos ver el ejemplo. También la media, que es el valor que divide en dos partes iguales la distribución de los datos. La moda, que es la mayor frecuencia. El promedio, que es la suma de los números dividida por cuántos números se promedian. La varianza, que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. La desviación estándar representa la raíz cuadrada de las distancias promedio de cada punto respecto a la media. El coeficiente de variación indica la relación entre la media y la varianza de los datos y se puede dar como porcentaje. La desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Y también en este trabajo podemos encontrar los diagramas y existen los diagramas circulares y los diagramas de barras. Y en estos pues nos permiten simplificar un poco más los resultados de los diferentes estudios que se realizan, ¿sí? En este caso podemos ver que la mayoría de los estudiantes leen entre 20 a 25 libros anuales, que es lo que se representa con el 26% de los encuestados. Y el 12% representa a los estudiantes que leen de 8 a 10 libros anuales, es decir, que quizás en esta situación se deba incentivar la lectura. Y en el diagrama de barras también podemos concluir o podemos ver en la gráfica que los que más leen libros anualmente es entre 12 a 3 estudiantes, y también podemos ver que de 1 a 3 son los que menos leen libros anualmente. Muchas gracias.